Mixtele.tv. Buenas noches, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso, 12 de diciembre, un programa muy guadalupano. Felicidades a todas las guadalupes y los guadalupes, porque ese es un nombre que aplica para los dos géneros. Damos la bienvenida al ingeniero arquitecto, mi estimado Mauricio Buitrón Monroy. Mi estimado amigo Juan Daniel Ramos Sánchez. Buenas los noches, dos ingeniero. Egresados politécnicos muy distinguidos, quienes hablarán ahorita en este momento sobre el tema de los derechos humanos. Aquí Mauricio Buitrón es un activista muy importante en el tema de los derechos, es postulante para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi estimado Mauricio. Gracias, Marco Antonio. Antes que nada, por el tiempo que nos estás otorgando, la audiencia que nos está escuchando, te agradezco mucho. Tengo el gusto de conocerte de tiempo atrás y siempre has sido un politécnico digno. Eres muy amable, mi estimado. Igual que nuestro compañero. No, pues gracias, él es un académico muy destacado. Es correcto. Ha sido funcionario en diversas áreas del Instituto Politécnico Nacional, que hoy por hoy está en una crisis muy profunda. Y esto tiene que ver también con los derechos humanos y tocaremos ambos temas de manera coordinada, mi estimado Mauricio. Este asunto de los derechos humanos, ¿cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son los orígenes para que ahora tengamos ya comisiones y tengamos hasta tribunales y cosas por el estilo, cosa que hace algún tiempo pues no existía? No existía. Mira, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, con todos sus miembros y estados, organizan por primera vez la posibilidad de defender los derechos humanos que se vieron muy vulnerables en la guerra. Hubo muchos abusos, hubo muchos crímenes que quedaron impunes. Entonces, la ideología en aquel entonces de la ONU era crear una comisión de derechos humanos internacional, ¿no? Ahí nació la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de 1948, 12 de diciembre de 1948. En 1950 decretan que se establece, con el visto bueno de todos los gobiernos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos los gobiernos tienen en cada uno de sus países una comisión, está el comisionado general, está la comisión en cada uno de los países, que son los encargados de preservar ese derecho que tenemos todos los seres vivos. Perfecto, sí, y recordemos que precisamente la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, fue el resultado también de posguerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, y de ahí viene todo este tema de los derechos humanos. Ahora, es muy importante saber en nuestro país las estadísticas, ¿qué nos dicen? ¿Los derechos humanos son respetados o son violados? ¿O cómo estamos en esa temática
en lo que es el país México. Sí, históricamente en 1979 el rector Caprizo MacGregor y en aquel entonces Carlos Salinas crean la comisión, nace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a través del tiempo pues sí hemos visto que hay muchas irregularidades, mucho maltrato, no se conservan, no se respetan las garantías individuales de los individuos. Tenemos muchos sectores vulnerables, los niños, las madres solteras, los indígenas, los gentes que tienen preferencias sexuales, en fin, tenemos muchas diferencias que no deberían de ser de ese grado. Sí somos diferentes físicamente como el hombre y la mujer, somos diferentes, pero no sentido. Entonces, ese es el principal estigma que tenemos en este país, que las mujeres solteras, las madres solteras, los indigentes que andan por el centro de la ciudad, que andan cerca de 7,000 aquí en esta ciudad, los indígenas que quieren conservar sus usos y costumbres, se ven muy vulnerables, ¿no?, ante unos gobiernos muy estrictos, muy duros, muy rígidos. Entonces, ¿cuál es la idea de la comisión? Vigilar, porque el precepto fundamental, que es cuidar los derechos de todos los seres universalmente hablando, se tiene que hacer siempre con mucha energía, con mucho corazón sobre todo. Ahora, pensando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿es un organismo no gubernamental o es un organismo gubernamental? Es un organismo constitucional autónomo, con su gestión propia, su patrimonio propio y su presupuesto propio. Perfecto. Sí, tenemos nosotros la cualidad, bueno, hablo ya de nosotros porque ya me considero, y ahorita te platico por qué decidí entrar en este tren de los derechos humanos. ¿Cómo no, Mauricio? A colación del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, esa es la prioridad de los derechos humanos: vigilar, cuidar, preservar siempre el respeto digno de hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas, extranjeros inclusive en el país, ¿no? Uno de los factores muy importantes, muy tensos, que han distorsionado un poco la imagen de lo que es derechos humanos son los centros penitenciarios. Han generado mucha molestia en el público en general, porque ellos comentan que derechos humanos defiende a pillos, a delincuentes, y no es cierto. Derechos humanos únicamente vigila los procedimientos que están autorizados de acuerdo a nuestra ¿cómo se llama?, nuestras leyes y nuestro entorno jurídico, ¿no? Sí, efectivamente ahí tendríamos que aplicar el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y tal parece que es al revés, ¿no? Sí. Todos son culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, aquí es muy importante este aspecto porque, por lo que nos has comentado, el género humano como tal, digamos, el ser humano en su esencia, pues tiene derechos elementales muy de la raza humana, que tienen que ser respetados, ¿verdad? Así es. Ahora, mi estimado Mauricio, ¿qué características o cuáles son los requisitos para ser postulante para presidir esta comisión? Fíjate que de acuerdo a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, independientemente de que tengas 35 años de edad, no tengas antecedentes penales, debes de ser de preferencia, lo dice la ley, licenciado en Derecho. Ahí es donde nosotros queremos aprovechar esta situación, porque estamos ante una inminente transformación. Yo estoy sugiriendo, y de tiempo atrás con mis amigos politécnicos, que es urgente, importante y necesario contar con la ingeniería dentro de la política de este país. ¿Por qué? Porque la misión de nosotros, nuestra preparación profesional, es la de resolver problemas de manera pragmática, rápida, eficiente y eficaz. No los vamos a ocultar, no los vamos a minimizar, no los vamos a agrandar para beneficiarlos, vamos a resolverlos. Vivimos en ciudades, en conglomerados altamente, densamente poblados, y es pura ingeniería lo que mantiene estas ciudades. Sí estamos regidos por leyes y normas, pero todo dentro de un marco jurídico, con la mentalidad de un ingeniero. No hago a un lado de las universidades. Politécnicos lo podemos hacer.
Definitivamente, y bueno, siendo congruentes, a lo mejor pensaríamos que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues bajo este esquema, pues no debe de relegar a otras profesiones que también tienen derecho a participar, ¿no es así? Es correcto, la propia ley no omite a otras profesiones, puede ser un economista, un ingeniero, un doctor, un contador. Lo que sí necesitamos es mucha preparación y mucha entrega, mucho cariño y amor por tu prójimo. Yo sí te puedo decir, desde mi punto de vista y desde mi familia, que yo heredé y traigo ese gen de mis padres porque así me enseñaron, Claro. inclusive a respetar y a querer cualquier manifestación de un ser vivo, sea animal, vegetal o ser humano. Teníamos que respetarlo, quererlo, procurarlo y cuidarlo. Sí, definitivamente la vida es un bien superior, ¿verdad? Y hay que protegerla si es necesario y proveerle los mecanismos para que esté siempre la llamita ahí de la vida. Ahora, mi estimado Mauricio Buitrón Monroy, siendo presidente, como aquí ahora eres expresidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México, ¿cómo fue este inicio en esta actividad? Ya, fíjate que me tocó ser presidente del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos en el bienio 16-17 y tuve perdón, 16-18, y tuve la desgracia de que un servidor público, un funcionario de aquí de la Ciudad de México, Ciudad de México, bloqueó nuestro colegio indebidamente, sin facultades, porque la Ley Orgánica de Administración Pública dice que las facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se estipulan perfectamente bien y en ninguna de sus fracciones habla de controlar, vigilar los colegios de profesionistas. Esta facultad la tiene únicamente Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Profesiones. Sin embargo, nos vetaron totalmente y nunca recibieron las cartas de mi colegio. Con esto lo que estaban haciendo era rechazar a todos los peritos de mi colegio, que rebasábamos el número de 200, y tuvieron que buscar otro colegio para poder refrendar conforme al reglamento sus carnets de corresponsables o de directores responsables de hora. Esto nos golpeó moral y económicamente muy fuerte. Fue un aviso de autoridad, un abuso de autoridad muy fuerte del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tu colega, ¿verdad? Por cierto. Pues sí, inclusive es ingeniero arquitecto egresado del Politécnico. Así es. Y te comento una cosa. Dime. Le otorgaron hace poco una medalla por ser un politécnico distinguido, cuando realmente lo digo, y se lo comenté al señor director, no debió de haber sido ese otorgamiento, porque él no se presenta como politécnico. A los politécnicos que éramos nosotros nos hizo un lado, nos pateó, nos dio la espalda, y sí apoyaba a otras escuelas, a otras universidades. ¡Qué bueno! Somos un gremio, pero a tu escuela, tu alma mater, hacer un lado, es increíble. Sin embargo, se le otorgó la presea por politécnico distinguido. Yo sí reclamé, porque además dentro del reglamento, de la ley reglamentaria del artículo 5, como presidente de un colegio, tengo la obligación de velar porque los cargos públicos, y en este caso el otorgamiento de medallas, se otorguen a personas distinguidas que realmente lo merezcan. No una persona que de alguna manera traicionó al gremio de politécnicos, compañeros de banca, compañeros de alma mater. No se vale. Y esto fue lo que me dio mucho coraje, pero me traté de comportar inteligentemente y profesionalmente, sacamos el asunto adelante y tomé la decisión cuando me invitaron a participar como postulado en la presidencia, tomé la decisión de hacerlo. A mí me está postulando una agrupación, una asociación social que se llama Consejo Federal Regulatorio de Derechos Humanos. Es una confederación que tiene aquí en la Ciudad de México a un poquito más de 20 asociaciones civiles con las que hemos estado juntándonos y he recibido muy buena y positiva respuesta. Esto me ha fortalecido y ahora sí vamos duro para cumplirle y rescatar de alguna manera nuestra nación. Es preocupante algunas situaciones que estamos viviendo actualmente. La sociedad está muy hostil, la ciudad está muy revanchista. ¿Y qué pasa cuando vemos los antecedentes de quejas que recibe la comisión? La mayoría de las quejas lamentablemente son para el sector de salud.
el Seguro Social y el ISSSTE están en ese grado. Pero en segundo lugar está nuestro ejército mexicano y las policías federales. Ahí me pregunto un poquito si unimos estas dos instituciones, ¿qué va a pasar con la sociedad? La sociedad de ahorita está muy candente, está muy tensa, están buscando revanchismo, tenemos una sociedad muy polarizada. Me preocupa que en ese momento, si tengo yo el honor de presidir la comisión, me preocupa la cantidad de quejas que vamos a tener en ese sentido. Muy bien, estimado Clemente. Ahora, bajo ese esquema, ¿cuándo se decide la presidencia? ¿O que hay un término? ¿O quién lo decide y cómo se decide? Es el Senado de la República, emiten ellos una convocatoria, las asociaciones civiles o los ciudadanos ingresan los requisitos que están pidiendo y ellos analizan, estudian y descartan de alguna manera para quedar en una sola terna. Esta terna va a presentarse. Espero que esté yo incluido en esa terna. Tenemos que estar frente al Senado, nos van a hacer unas preguntas, muchas preguntas, nos van a decir por qué, de dónde vienes, cuántos son tus antecedentes, qué es lo que te motivó a hacer, y pues lo vamos a tener que hacer. Tengo que sacar 10 en ese examen porque soy ingeniero arquitecto y les voy a demostrar que un ingeniero es capaz de hacer las cosas correctamente bien. Muy bien. Regresamos después de un corte a seguir con este interesante tema. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente Astele.tv te desea feliz Navidad. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.
Muy bien, ingeniero arquitecto Mauricio Buitrón Monroy. Tenemos entonces un caso de que el Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México tuvo un abuso de autoridad en donde, por lo que nos comentas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México no recibía o no reconocía a este colegio, aun cuando el reglamento de construcciones nos indica que los colegios deben otorgar unas cartas a sus agremiados para que puedan renovar los carnets. Es correcto. Los carnets de director responsable de obra, corresponsable en seguridad estructural, corresponsable en diseño urbano y arquitectónico y corresponsable en instalaciones. Y con ese carnet tienen la posibilidad de estos especialistas de la ingeniería y la arquitectura de ejercer su profesión. Entonces, en ese momento había una violación al derecho. Totalmente, estaban violando, y lo voy a decir principalmente a un servidor, porque yo como presidente del Ilustre Colegio, de acuerdo a la ley, no podía presentar lo que ellos estaban generando. Ellos estaban provocando que los agremiados del Ilustre Colegio, cuando llegaban a refrendar conforme al reglamento sus carnets, les decían: no, esta carta de este Ilustre Colegio no sirve, vete a tal colegio y me la traes. Entonces hubo una deserción muy importante en el colegio. Sí. Todos esos ingresos que son ¿cómo se llama? Las cuotas anuales de los ingenieros se nos fueron. Entonces el colegio estuvo en ceros. Yo como presidente del colegio, y de acuerdo a la ley reglamentaria, yo no podía llegar como presidente de mi colegio con la carta de otro colegio para refrendar mis carnets. Era como si llegara el director de Ford en un Corvette, ¿no? Es absurdo. Además, es contra la ley pertenecer a dos colegios de la misma rama. Claro. Lo establece bien la Constitución y la ley reglamentaria. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve 10 meses sin poder ejercer mi profesión. 10 meses sin poder firmar una responsiva, una demolición, una ampliación, una obra nueva. No lo pude hacer. Entonces me estaban coartando la libertad que dice el artículo 5 de la Constitución de ejercer mi derecho. Tuve la oportunidad de, con base al artículo 8 de la Constitución, del derecho de petición correcta y decentemente, y como presidente, pedirle al jefe de gobierno, al órgano de control interno, al mismo secretario de SEDUBI que nos tenía pisoteados, y ninguno, en ningún momento me contestó. Eso es anticonstitucional. Claro, es El anticonstitucional. derecho a audiencia, el derecho de petición. No lo tuve respuesta. Tienen que ser respondidos, ¿no? Por supuesto, lo enmarca la Constitución. En tiempo, en ¿no? tiempo, forma. Sí, así es. Muy bien, mi estimado Mauricio, pues una experiencia pues bastante mala, porque de alguna manera fue en detrimento de tu patrimonio, ¿no es así? Es correcto, es correcto. Y tanto personal como del colegio. Del colegio, el daño moral y económico fue fuerte. Por eso de ahí me nació la inquietud. Y dije, para ser un buen ingeniero también tienes que conocer leyes para poder defenderte ante estas imprudencias y abusos de algunas autoridades. Y mira, y no me da miedo entrar a la comisión porque dice preferentemente abogado. Nosotros como peritos manejamos, sustentamos, motivamos y fundamentamos siempre un documento. No estamos ajenos a las leyes, las conocemos y las sabemos aplicar con criterio, con precisión y sobre todo de manera pronta y rápida. Así es, eso me consta, porque estamos ya en un ámbito en donde normas, reglamentos, leyes intervienen en ese ejercicio profesional. Bajo este esquema, mi estimado Juan Daniel Ramos, pensando en que el abuso de la autoridad es frecuente en ocasiones en nuestro país, en las diversas instituciones, ¿tú qué nos puedes comentar referente a lo que está sucediendo? Hay una efervescencia actualmente en el Instituto Politécnico Nacional referente a sus autoridades. Pues yo pienso en lo que nos comenta el ingeniero Mauricio, porque realmente el desafío que él tiene es un desafío nacional que tiene distintos matices. El primero y más importante es que después de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó que estábamos ante una crisis internacional de derechos humanos como la que habíamos tenido hace 50 años. Y todos sabemos la historia. Hace 50 años estamos hablando del 68. Del 68.
Entonces, este parteaguas en la parte internacional nos da una diferencia de lo que hoy somos en materia de derechos humanos antes y después de Ayotzinapa. Este es un elemento fundamental para comprender el desafío que hay que asumir. Es correcto. El segundo desafío viene dado por el propio subsecretario de Derechos Humanos que recientemente tomó posesión. El subsecretario presentó un informe verdaderamente lamentable, lúgubre, catastrófico de la situación de derechos humanos que se hereda en el país al inicio de la Cuarta Transformación. El desastre que él habla de cómo se encuentra nuestro país en materia de derechos humanos es verdaderamente aterrador. La cantidad de víctimas, la cantidad de fosas encontradas en nuestro territorio, los levantones, la cantidad de homicidios, hechos violentos, la pérdida de expresión que hay en la calidad fundamental de los derechos humanos. Este segundo elemento nos da un panorama que es complejo para tomar este desafío que tú estás tomando, Mauricio. Así es. Pero hay otros más de carácter internacional. Uno de ellos tiene que ver con las mediciones internacionales que se han hecho en un aspecto fundamental de los derechos humanos, que es el oficio del periodismo. El periodismo en México alcanzó en los últimos años una cifra que cada vez llegaba al cielo, y que alarmó tanto a la prensa internacional de llegar a ser en México un punto de referencia de la pérdida de una libertad fundamental que era el derecho a la expresión y al ejercer el periodismo. Y al lado de esta, en otra medición internacional, se ve que México también se encuentra entre los países con mayores niveles por la impunidad, Mauricio. Muy cierto. Eso significa que a la medida que fueron creciendo los derechos humanos, sus violaciones, y que entramos a una etapa verdaderamente terrible de respeto a los derechos humanos, se debilitó una función fundamental de la justicia, que es la procuración de la misma, ¿no? Pero por si fuera poco, y una de las cuestiones que nos da el panorama en México, es que particularmente en el Instituto Politécnico Nacional también vivimos una etapa de derechos humanos muy sombría. Los estudiantes, por su participación política en el año 2014, en el año 2016, fueron condenados a dejar el Politécnico. Estudiantes jóvenes con toda la energía, la rebeldía, la capacidad de pensar críticamente la institución y su país, fueron dados de baja en el Politécnico. Muchos trabajadores que son asistentes de la educación y maestros fueron también investigados, se les aventó la Procuraduría con distintas denuncias, con distintas actas donde cuestionaban sus actividades políticas. Se llegó a vivir un clima de pérdida de derechos humanos muy grave en el Politécnico. Por eso es que dentro de los proyectos prioritarios que yo planteo de transformación, es que nunca más se repita en el Politécnico ese estado de deterioro de los derechos humanos. Actualmente ha habido infiltración de la policía bancaria en las organizaciones y reuniones que llevan los estudiantes. Recientemente la prensa ha dado denuncias sobre este tipo de situaciones. Se ha restringido el derecho al uso de los auditorios para que los profesores hagan una reunión, reflexionen sobre sus posicionamientos, tengan espacios críticos, espacios de trabajo, para poder ser restringidos y solamente autorizados por el actual secretario general. Es decir, aquel espacio que es el Politécnico fundamental para poder desarrollar la vida, un proyecto de vida en libertad,
porque aquí lo que nosotros hemos vivido, Mauricio, y tú también, Marco, es que el Politécnico es el instrumento más importante para las libertades. Es el instrumento fundamental que forma un hombre en absoluta libertad con la ciencia, la educación, la tecnología. Tú decías, hoy, ¿qué es lo que tenemos en la ingeniería? En la ingeniería tenemos a un hombre que viene de abajo, pero que te soluciona un problema de manera concreta. Está aplicando el conocimiento científico y tecnológico. Es un hombre que ha alcanzado una libertad a través de la educación. Y estos espacios son fundamentales para que se garantice el respeto a los derechos humanos. Por eso es que uno de los planteamientos que se tiene que hacer en el sentido de la cuarta transformación es enfrentar el porrismo, porque en esta época la que estamos hablando, el porrismo llegó a una etapa de una escalada donde la propia oficina del abogado general era el refugio de abogados que se ponían a violar todos los derechos humanos de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores, pero también llegó a ser una supremacía de contratación de grupos de golpeadores. El porrismo ha sido un problema latente en el Politécnico, pero el porrismo como fenómeno auspiciado por la autoridad ya no puede seguir teniendo cabida. Estamos pues en momentos de poder plantearnos una vida de derechos humanos, de expresión de las libertades, pero dejar de tener este tipo de instrumentos de control político que llegó a usar el Estado durante décadas en el Politécnico. La visión y la concepción del Estado ahora es diferente. Tenemos que aprender a construir en democracia. Tenemos que ver que nuestra institución sea una institución que te permita ese espacio libre para la crítica, para que disientas, para que te formes en libertad, para que aprendas a construir en democracia. De ahí que pues los mejores deseos, Mauricio, y que voltees en un momento determinado a tu alma mater. No, por supuesto, siempre está presente en el Politécnico, orgullosamente lo digo, igual que Marco Antonio, Politécnico 100% abierto, siempre como dije, con la mano abierta para estrechar, nunca el puño cerrado para golpear, lo podemos resolver todo de manera inteligente. Así es, con el diálogo. No necesitamos porros. El diálogo, es correcto. el debate amplio, ¿no? Y crítico y autocrítico, ¿por qué no decirlo así? Porque lo que hemos visto en una estructura vertical en nuestro instituto es que muchas veces la crítica se denosta. Los críticos se empiezan a atacar, se empiezan a denostar para tratar de bajar calidad moral y esas críticas de esa manera atacarlas cuando debieran esas críticas resolverlas, porque una crítica es resultado de una mala actuación normalmente, ¿no? Y no hay respuestas. Sí, estás en todo el derecho de decirlo. Claro. Entonces, en lugar de ser proactivos, muchas de las autoridades son reactivas, ¿no? Reaccionan en contra de los planteamientos que se les hacen. Y eso nos indica que las autoridades en general, las autoridades que son muy impositivas, pueden llegar a esos extremos de violar derechos fundamentales de los hombres y las mujeres, ¿no? Dentro del instituto decía el filósofo de Güemes, los hechos, la historia, generaron derechos, pero los derechos generan obligación. Y yo, a la hora de tener el derecho de manifestarme o solicitar, como te lo comenté hace rato, con base al artículo 8 de petición, tengo el derecho de recibir la respuesta concreta y pronta y precisa de un gobierno, que debe de ser justo, porque lo que buscamos en la comisión es la justicia y la libertad, la igualdad para todos. No hay discriminación, todos somos iguales. Entonces tenemos que pensar de esa manera y
tener una sociedad sana, pulcra, que vayamos para arriba, no nos estanquemos o nos vayamos para abajo. En ese sentido, la presencia, digamos, la persistencia y prevalencia de las instituciones, pues nos llevan también a equilibrios, ¿verdad? Equilibrios de poder. Sí, yo en lo particular quisiera aprovechar también el espacio para comentar algo de cómo aprendemos a vivir las constantes violaciones de los derechos humanos, ¿no? Hace justamente poco más de una semana fuimos a dejar una carta a Palacio Nacional, a la Secretaría de Educación Pública, pues para explicar el estado de deterioro que tiene el instituto y propuestas para mejorarlos. Más de 1,600 firmas. Y no obstante esta forma de poder buscar planteamientos de enriquecimiento, de mejora del instituto, al día siguiente empezaron las autoridades en las áreas centrales a perseguir a trabajadores que habían firmado el documento. Empezaron también a perseguir a profesores, a denostarlos en las redes sociales. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestra historia? Lo que dice Marco, ¿no? La autoridad se vuelve autocomplaciente, se llena de autoelogios, busca siempre atacar aquella expresión mínima de reflexión crítica, favorece a los aduladores, pero en esencia todos estos fenómenos lo que hacen es precisamente un deterioro de la autoridad y también de los derechos humanos, porque finalmente se ha traducido en inculcar el temor, el ver el poder que tiene la autoridad para detenerle derechos, para el castigo. Este tipo de situaciones son aspectos que frenan la libertad de expresión, que también limitan la capacidad de las propuestas que se tienen para enriquecer el instituto. Finalmente, toda esta pérdida de derechos humanos se ha vuelto en un gran obstáculo para el desarrollo de nuestra vida en democracia y nuestra mejora institucional. Definitivamente, bajo ese esquema, pues el equilibrio de poderes es muy importante. Mi estimado Mauricio Clemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendaciones. Es ¿no correcto, es así? sí, así es. Tenemos una ventanilla, bueno, la comisión tiene una ventanilla en donde cualquier ciudadano que vea vulnerado sus garantías individuales o que haya sido humillado, golpeado, amenazado inclusive, puede ir a poner su queja. Se recibe la queja y hay un formato especial, se recibe la queja, se identifican y lo que hace la comisión, la analizan, la estudian y la mandan a una visitaduría dependiendo del tipo de queja que sea, ¿no? Puede ser una queja contra educación pública, contra la Comisión Federal de Electricidad, que hay muchas, contra el Seguro Social, contra el Ejército, contra la Policía, en fin, la canalizan, hacen la investigación paralelo a un artículo 102 constitucional, paralelo a un ministerio público. Yo inicio una carpeta de investigación y mando a un abogado a investigar qué fue lo que realmente sucedió. Una vez que se completa la investigación y se ve que fue el servidor público el que agredió a un ciudadano, porque hay que hacer la aclaración, derechos humanos no atiende problemas entre particulares, es entre ciudadanos y entre servidores públicos. Entonces, una vez que complementa la investigación y que determinan que sí hubo exceso en la autoridad, que no trataron bien al ciudadano, emiten una recomendación y esta recomendación se le da un seguimiento, pero hasta ahí termina la labor de la comisión. Ese seguimiento llega un momento en que ya los abogados no tienen la posibilidad de ingresar a la dependencia a la cual se hizo la recomendación para darle seguimiento. Entonces, muchas de las recomendaciones quedan sin atenderse, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quería ver en caso de que llegáramos a presidir la comisión es pedirle al Congreso de la Unión que nos aumentaran la facultad de poder hacer seguimiento hasta la atención debida de esta recomendación, ¿sí? También se emiten recomendaciones, pero no de manera oficial.
en los casos como los migrantes que tuvimos recientemente. Ahí la recomendación fue, ¿cómo se llama?, que se les tratara bien, que se les proporcionara alimentos, que se les proporcionara una cama, agua, todo. Las estaciones migratorias estaban saturadas, no se podía atender a todos de alguna manera. Sin embargo, por ley nos corresponde prever y vigilar los derechos humanos de los inmigrantes, aunque vengan de manera ilegal, los tenemos que atender. Esa es una de las, ¿cómo se llama?, de las facultades que tiene, de las obligaciones que tiene la Comisión. Cuidar cualquier ser humano en territorio nacional, sea de la nacionalidad que sea esté legal o ilegal, lo tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, preservar sus garantías y vigilar que ningún procedimiento legal, si está involucrado en un crimen, en un delito, vigilar que el procedimiento que se le aplica esté conforme a las garantías individuales de una persona que en dado momento se cree que es un delincuente, ¿no? Hasta que lo demuestre el juez contra el Ministerio Público y el juez le dicte sentencia, ¿no? Ese problema lo tenemos muy grave en todas las prisiones y cárceles de la nación. El tercer lugar en quejas emanan del interior de las cárceles. Sabemos que estas se vuelven una universidad del crimen. En lugar de resarcirlos y poderlos reintegrar a la sociedad, salen todavía con más peligro, con más ganas de delinquir. Entonces tenemos que modificar todo eso. Sí tenemos que ver nosotros al interior de las cárceles que los procedimientos que usan, el derecho que tiene un preso de comer, de lavarse, de bañarse, de ver la visita conyugal con su esposa, con sus hijos, todo ese derecho de ver un programa de televisión, de practicar un deporte, lo ven mermado porque todo se negocia adentro. Inclusive hay un exceso en consumo de drogas que se vuelve un negocio al interior muy fuerte y muy nocivo y muy malo. Eso hace que genera encono, genera grupos, genera muertes y pues el delincuente, en lugar de restituirse a la sociedad en buen grado, pues sale peor, ¿no?, cuando sale, ¿no? Muy bien. Entonces, Mauricio Clemente, regresaremos con este tema y a lo mejor tocamos algo referente, ya que tocaste el tema de la justicia, pues también ahorita hay una crisis ahí muy importante entre el Ejecutivo y el Judicial, ¿verdad? Sí. También muchas veces, tú hablaste de la impunidad, quien tiene que emitir y generar la justicia muchas veces no lo hace de manera adecuada. Regresamos en un momento. Astele.tv. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. ¿Sí o no? Como gustes. Como Muy bien, gustes. pues Juan Daniel, Mauricio, seguimos con este tema tan interesante sobre los derechos humanos y hablaban de justicia hace un momentito, que es parte de los derechos humanos, tener Es correcto. juicios, así que valga la redundancia, justos, ¿no? Es correcto. Y en ese sentido, en nuestro país, tú lo mencionaste hace rato, la gran inseguridad, ¿no? La gran impunidad, que de la impunidad pues, se derivan una serie de ilícitos, como es la misma corrupción, ¿verdad? Porque el que delinque aquel que sabe que no va a ser castigado. Es en el sentido que consideramos en varios ámbitos que el Poder Judicial ha dejado mucho que desear en su cumplimiento de sus actividades hacia la población en general. Se habla mucho de separación de poderes, división de poderes, sin embargo, el Poder Judicial es nombrado a propuesta del Ejecutivo y aceptación del Legislativo, entonces ahí se está violando de inicio pues, el principio básico constitucional, ¿verdad? De la división de poderes, eso es por un lado. Por otro lado, las obras que se hacen o son necesarias en el ámbito del Poder Judicial no están sujetas a la ley de obras públicas. Entonces, ese Estado de Derecho ya no se da, es un estado de excepción, porque hay quienes definen muchas veces quién hace cuál o tal obra o de qué manera se maneja, etcétera, pues son personas que a veces no tienen la preparación técnica Así es. para tomar esas decisiones, ¿verdad? Así es. Porque su formación es jurídica y está bastante enterados de todo eso, pero la cuestión técnica a veces la deciden pues los miembros, los magistrados del Poder Judicial. Es en ese sentido que como Consejo Nacional de Egresados en alguna ocasión propusimos que este poder también fuera elegido, se sometiera a las elecciones, como es el Ejecutivo en todos sus ámbitos. Justo y y democrático. el Legislativo, que tú conozcas quién es el candidato a juez, qué proyecto tiene, cuál es su currículum, a quién ha soltado, a quién ha condenado. Es correcto. Pues ahorita tú como postulante para el tema del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues tú tienes que presentar un proyecto, tienes que presentar un currículum, te deben de conocer, etcétera, ¿no es así? Sí. En cuanto a obra pública, la ley no exime a ninguna dependencia, solamente te exime del procedimiento de concurso cuando es por invitación y cuando otorgas, asignas directamente un contrato es por seguridad nacional. Vamos a pensar un problema de seguridad nacional, una guerra.
Entonces ahí no invitas a 3, ni a 4, ni a 5 empresas. Al más especializado, atácalo de inmediato. Es la única forma en que puedes asignar directamente un contrato. Y nadie está exento, ni el Poder Judicial, ni el propio Ejecutivo, ni mucho menos los estados y los municipios. Entonces, ahí hay una violación a la ley de los derechos de los que construimos, de los que tienen su constructura, de los que toda su vida se han dedicado a edificar, a construir un país, una nación. Los haces a un lado de una manera no adecuada, de manera ilegal. Claro. No se vale. La Así es. impunidad, como dices tú acertadamente, la impunidad. Te hablé el otro día de una frase muy célebre de un artista florentino, Leonardo da Vinci: quien no castiga el mal, lo está ordenando. Y es lo que está pasando en nuestro país. Es lo que está pasando en nuestro país. Hay mucha impunidad. No la castigan, háganlo. Están Así es. ordenando que sigan y que continúen con esas irregularidades que afectan a todo el pueblo de México. Muy bien. Tremendo. Por eso es muy importante el nombramiento del famoso fiscal, y su independencia debería ser completa, ¿verdad? Mi estimado Juan Daniel, ya para terminar el programa, quisiera que nos plantearas en este tema el instituto, ¿qué requiere actualmente? El actual director debe continuar, debe de haber un cambio de la directiva del instituto, que la comunidad politécnica, ¿qué es lo que está opinando? Pues el sentir común de nuestra comunidad apunta a un cambio del director. Es obvio que siempre va a haber algunas fuerzas muy particulares que se pronuncien a favor de él. Siento que estamos entrando a una etapa de transición y también a una situación en donde se expresan aquellos intereses que persisten en llevar el control, las situaciones por las cuales sacaron ventajas, las formas en que dominaron, ¿no? Esto es muy natural para poder entender la política, ¿no? Claro. Pero también existe cada vez una comunidad más concientizada, más democrática, que está viendo en esta coyuntura de la Cuarta Transformación una forma de poder construir en democracia el destino del instituto. Siento que en la medida en que avance el próximo año, va a ser definitivo para que estas dos formas que se expresan de las reminiscencias de un poder que tuvo el control del instituto por muchos años, paulatinamente se van a ir debilitando en la medida que se avancen los posicionamientos democráticos dentro del propio Politécnico. Y obviamente esto tiene que ver con las denuncias que se han hecho a la corrupción, se han hecho también denuncias que tienen que ver con el manejo del porrismo, con los intereses creados en la construcción de las escuelas que han sido dañadas, sí, en los mismos problemas que han tenido para poder acreditar sus grados académicos, en fin, muchos aspectos. Claro. Así es, Juan Daniel, y consideramos que un instrumento muy valioso, muy importante y toral de la transformación del Instituto Politécnico, pues es el Congreso Nacional Politécnico, que está pendiente. Pues Mauricio, terminamos el programa porque gracias. El tiempo Ingeniero Marco Antonio, muchas gracias nuevamente. Juan Daniel, y nos vemos la próxima semana. Mauricio, lo mayor de los éxitos, lo mayor de los éxitos, en verdad.